Estaba viendo un comentario de uno de mis videos y esa persona, Javier Quintela, relacionaba la situación en la que está la educación con un proceso general de deterioro, y en ese sentido decidí hacer un video en el que abordara justamente esa, esa estructura de deterioro en la que está inmersa la sociedad, y además está inmerso el sistema educativo formal. Yo lo puse entre comillas porque, a decir verdad, sistema educativo es todo, es algo mucho más amplio, y dudo de que lo que llamamos sistema educativo formal sea realmente un sistema educativo. Entonces, llamar educación a nuestras instituciones supuestamente educativas puede ser un exceso. Tratando de juntar las piezas de un rompecabezas que se nos presenta día a día y en el que estamos inmersos y del que también somos responsables, un poco por desidia, es decir, por falta de interés en mejorar las cosas, otro poco por ignorancia, por una ceguera de la situación, porque nos dejamos llevar simplemente por la situación, a veces por fanatismos que han sido instalados en nosotros como si se trataran de programas informáticos, y muchas veces por la necesidad de obtener resultados de nuestras acciones sin importarnos demasiado los medios. Entonces, ustedes, como pueden ver, el título de esta pequeña presentación de Prezi que les preparé del esquema es la caída de las instituciones, y quería decirles que con la palabra instituciones no me refiero a las instituciones formales exclusivamente, sino que también me refiero a la familia como institución, al matrimonio como institución. Y bueno, entonces esas situaciones de jerarquías y de compromiso que nosotros identificamos dentro de la sociedad donde se ejerce el poder comienzan a deteriorarse desde adentro, y ahora vamos a ver las partes del esquema. Entonces, como metáfora, una metáfora física, les presento esta idea del ablandamiento generalizado de las estructuras jerárquicas. Y eso significaría que, tomando la polarización entre blando y duro, cuanto más dura es la estructuración jerárquica, más claro es el ejercicio de poder. Y entonces, cuanto más claro es el ejercicio de poder y más definidas son las jerarquías y más respeto se les tiene, puede funcionar de manera más correcta, más ajustada el mecanismo jerárquico y social en general. Y yo les puse debajo, tanto en la familia, se ablandan las jerarquías, en la sociedad en general, en el sistema educativo formal, lo puse entre comillas, en el ámbito laboral. Bueno, ¿por qué? Porque lo que yo quería marcar ahí es que en algún momento, cuando las jerarquías familiares estaban muy marcadas, supongamos dentro de hace unos 60 años aproximadamente, había un jefe de familia que por lo general era el hombre, y luego el poder como que se iba diseminando, se iba repartiendo hacia la madre, y bueno, el padre y madre eran figuras muy importantes para los hijos. Un poco era respeto, otro poco era miedo, pero la cuestión es que los hijos obedecían a los padres y también obedecían a los maestros, los niños, y también obedecían a los profesores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tanto en la familia como en la sociedad ha habido un proceso de ablandamiento generalizado, no es de ahora, se comienza a ver, no es de ahora, es que ya venimos en un proceso de caída, ¿no? Y eso también se transporta al sistema educativo, en la medida en que también se pierde el respeto por la jerarquía
de los maestros, de los profesores, de los directores, de cualquiera puede agredir a cualquiera, y cualquiera siente que está al nivel del otro, sin importar el estudio, la preparación o por qué llegó el otro allí, ¿no? Inclusive se da la situación de que hay muchas personas en lugares jerárquicos altos que en realidad no tienen la preparación para estar allí, entonces eso también deteriora al sistema educativo. ¿Por qué? Porque si un director supongamos, ocupa ese lugar de dirección porque no hay nadie que lo ocupe, entonces ahí se socava el lugar, porque él en realidad o ella no tienen la preparación para estar allí, pero ese lugar no puede quedar sin ocuparse, entonces lo ocupan igual. Y pasa lo mismo con el profesor mismo, ¿no? Porque el profesor también, hay muchos profesores que en realidad son, eh, o sea, son personas que ejercen la docencia, pero que nunca se han recibido de profesores, y muchos no han pasado siquiera por un instituto de formación docente. Entonces hay una diferencia entre el profesor formado y el profesor que cumple la tarea, pero que no lo es en realidad. Y muchas personas prestan atención a eso, ¿no? Además de eso, hay que entender que la preparación de los profesores también se ha venido a pique, ¿no? La preparación del profesor tampoco es buena. Y entonces muchos alumnos creen que el profesor no les puede enseñar nada. En el ámbito laboral, bueno, yo obedezco en última instancia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque necesito la plata, pero yo no respeto a mi jefe, a mi jefa, ¿no? No, el respeto es diferente de lo que ocurre con el miedo. Como tengo miedo a perder el trabajo, bueno, tengo que respetar las estructuras, pero eso no es lo mismo que realmente respetar las estructuras, sino que es sentir miedo. El miedo es algo que está presente en las instituciones constantemente, sean educativas o no. Entonces yo acá les marqué, ven que dice quiebre moral de las estructuras de dominio ordenadoras, porque las estructuras de dominio ordenaban de alguna manera a la realidad. Ustedes me pueden decir, ay, sí, pero estaba mal que el padre tuviera más poder que la madre. Bueno, eso es una discusión aparte. Yo lo que digo es que el derrumbe de las jerarquías lo que ocasiona es una pérdida de orden, porque las estructuras de dominio ordenan a la sociedad. Entonces, ahora puede pasar cualquier cosa, ¿no? Voy al deterioro de las figuras de autoridad. Bueno, ¿por qué? Porque a todo nivel, fíjense acá les puse padres, abuelos, policías, militares, podría ponerles hasta jueces de fútbol, ¿no? Maestros, profesores, jefes. Las figuras de autoridad han caído en desgracia. Entonces, si el niño le pega a la madre, ¿no? Le da una cachetada cuando es chiquito y se le festeja, si el niño le contesta cualquier cosa al abuelo y el abuelo se lo tolera, ¿por qué? Porque los padres lo amparan. Si el policía es el milico, el alcahuete, el botón, sí, los militares, todos los militares forman parte de una tradición de torturadores, de asesinos, ¿no? De cosas que pasaron hace 50 años. Sí, los maestros no saben nada, ¿no? Y hay que ir a meterles la pesada. Sí, con los profesores pasa lo mismo. Si toman unas decisiones cuestionadas de todos lados, desde inspección, desde dirección, desde los alumnos. Sí, con el jefe pasa lo mismo. Bueno, al final lo que nosotros tenemos es cualquier cosa, porque entonces no vamos a estar dispuestos a tolerar nada que nosotros creamos que se nos quiera imponer. En paralelo a esto, yo quería marcarles estos dos conceptos, creo que son importantes, el de revisionismo y el de desmitificación. Hablando con muchas personas, ¿no? Acerca de temas como, no sé, la religión, la historia nacional, siempre aparece esta idea de la desmitificación, es decir, de plantear que las cosas no fueron tales como se nos han contado, como los relatos oficiales. Y hay como un rencor extraño al respecto, como, eso no fue tan así, ¿vos te crees eso? Bueno, pero lo que pasa es que esos mitos, que sufren la desmitificación, forman parte de un proceso simbólico
de creación de un imaginario colectivo que es muy importante. Entonces, cada vez que se derriba, supongamos el mito de Artigas como prócer de Uruguay, que ya sabemos que es muy cuestionable por muchos motivos, cada vez que se ataca uno de esos mitos o leyendas patrias, creadoras de nacionalidad, lo que ocurre es que se va socavando ese sentimiento de pertenencia a la nación, se va socavando la nacionalidad misma. Y entonces es bueno, la verdad, conocer la verdad, claro que es bueno y es necesario, yo no lo niego, pero por otro lado, sería también correcto resaltar las cosas positivas por las cuales se genera un mito y la importancia de ese mito. Entonces, si, por ejemplo, ¿no? Si en el ámbito religioso vamos a cuestionar si la historia de Jesús de Nazaret fue exactamente como sale, cuentan los evangelios, que seguramente no fue así, pero tenemos que tener cuidado también en entender que eso es un símbolo afectivo. Entonces, para mucha gente es muy relevante la creencia en la resurrección de Jesús de Nazaret. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa clase de cosas porque si bien es bueno hacer revisionismo y es bueno quitar las máscaras y las mentiras, por otro lado vamos perdiendo cohesión como sociedad, vamos perdiendo unidad como sociedad en la medida en que perdemos nuestros mitos. Pero eso es algo a mí por lo menos me resulta evidente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El ejercicio predominante del derecho por sobre el cumplimiento de las obligaciones. Este es otro problema con el que nos vemos muchísimas veces, que es que mucha gente pretende enarbolar sus derechos, la bandera de sus derechos, por sobre el cumplimiento de sus obligaciones y muchas veces ni siquiera reconoce que tiene obligaciones. Y esto lo vemos en todos lados, no solo dentro del sistema educativo, pero también dentro del sistema educativo. O sea, alumnos, no estudiantes, alumnos que no estudian, alumnos que no van a clase, alumnos que luego quieren ejercer sus derechos inflando el pecho, cuando en realidad ellos ni siquiera cumplen con sus obligaciones. Y esto no son, miren que esto es, o sea, yo sé que estoy diciendo cosas que son obvias, ¿no? Pero esto también uno lo observa fuera del sistema educativo, ¿verdad? Las personas tienden a sentirse víctimas o a entenderse como víctimas, buscan obtener beneficios en base al ejercicio de sus derechos. El orgullo es una fuerza aglutinante y separadora. Esa idea es muy interesante porque yo puedo sentirme hermanado con otra persona que sufre los mismos problemas que sufro yo, pero por otro lado, cuando me siento orgulloso, ¿no?, del grupo al que yo pertenezco, no sé, por ser homosexual, por ser, no sé, afrodescendiente, por ser mujer, por ser cualquier grupo al que yo pueda pertenecer, resulta ser que me junta, me aglutina con otras personas y me separa de otras. Y cuanto más separación, cuanto más odio haya con las otras personas, el hombre heterosexual, blanco, europeo, cuanto más separación hay, más aglutinamiento hay con el grupo. Es decir, más cerca me siento de los demás. Entonces es una manera bastante evidente de mostrar una debilidad mental que, bueno, la verdad que es llamativa, ¿no? Cómo nosotros necesitamos sentirnos parte de esos grupos a tal punto que sacrificamos nuestras relaciones familiares, ¿no? El cumplimiento de las obligaciones es solamente resultado de la coacción. Si yo obedezco para esta lógica, para la lógica que se ve habitualmente, es porque no tengo más remedio, ¿no? O sea, la coacción, me obligan, pero si no, yo no obedecería. ¿Por qué? Porque no respeto y no me interesa eso. Entonces tenemos la división entre dos extremos, el autoritarismo y el permisivismo. Lo puse entre comillas porque evidentemente esa palabra no existe, pero debería existir. O sea, permitimos todo, todo da igual, o por otro lado decimos no, las cosas son así y así y así. Entonces, ¿qué pasa?
aparece ahí el relativismo como base epistemológica de la pérdida de sentido trascendente, es decir, la sustitución de lo sagrado. ¿Por qué puse la sustitución y no la pérdida? Porque en realidad sí hay cosas que son sagradas, pero son diferentes. Ahora es sagrado el respeto a determinadas ideas, a determinadas formas de comportamiento, y sobre todo se penalizan muchísimo, ¿no? La discriminación es algo que se penaliza mucho, entonces la inclusión es sagrada. ¿Y qué es lo que ocurre? Si usted se pone demasiado quisquilloso con las ideas de mantener estructuras como las estructuras idiomáticas, no hablar de cualquier forma, sino que se habla de determinada manera en determinado ámbito, si usted quiere mantener las ideas del comportamiento de respeto, como pedir permiso, saludar, decir buen día, esa clase de cosas, y quiere que se mantenga, bueno, usted puede ser autoritario y puede caer, usted termina siendo una especie de fascista, ¿no? Así es como es que mucha gente entiende el mundo. Y por otro lado, mirado del otro lado, sí, usted es un permisivo, una persona que le da todo igual, que no puede ejercer la autoridad, y así van las cosas, ¿no? Cada vez más deterioradas. Entonces, ¿por qué puse lo del relativismo? Bueno, porque dentro del pensamiento relativista, que es en realidad el relativismo no es algo formal, sino una tendencia más que nada en el pensamiento. Existe esta idea de que, bueno, de que para cada subjetividad, bueno, existe una verdad, y bueno, y en esa medida todo es válido, porque bueno, si para mí es cierto, bueno, usted no tiene por qué decir nada, ¿verdad? Entonces me tiene que respetar al otro. Sí, pero lo que pasa es que mientras se pide ese respeto, es un respeto que es un respeto sucio, un respeto que se pide sin que en sí mismo implica una falta de respeto al otro, ¿ah? Porque al anunciar el relativismo más absoluto, lo que se hace es faltarle el respeto a la realidad. Entonces ahí lo que ocurre es que el pedido de respeto es en sí mismo un pedido sucio. ¿Mm? Es una estrategia. El direccionamiento intencionado de la atención y de los intereses. No sabía que me interesara eso, pero parece que debe interesarme, dice alguien, ¿no? Y entonces, claro, esto es divertido también porque aquí entra en juego un actor muy importante dentro de este esquema del dolor que estoy presentando, que es el publicista. Y el publicista no es solamente aquel que diseña, aquel que escribe, que realiza una publicidad, aunque también lo es, sino que el publicista es todo aquel que publicita algo, ¿no? Entonces, claro, promociona algo. Y de hecho yo con este video yo podría ser un publicista también. Ahora lo que hace el publicista es instalar ideas en el seno de la sociedad. Y bueno, y a veces uno ni siquiera se da cuenta, pero ha pasado a ser víctima de un publicista. Entonces a mí no me interesaba lo que pasaba en Venezuela. Ahora resulta que parece que tiene que interesarme. A mí no me interesaba, no me interesaba lo que, yo qué sé, la vida de Taylor Swift. A mí que me interesaba, bueno, pero ahora sí me interesa, ¿no? Entonces instalan el tema. Y bueno, y ahora nos tiene que interesar. Y si no, estás por fuera del mundo. Y dije, qué feo sentirse por fuera del mundo, ¿verdad? Qué feo. Bueno, entonces, frente a todo esto, nosotros tenemos básicamente dos posibilidades con sus matices, ¿no? O uno es aliado o es resistencia. Eso es una decisión personal, ¿verdad? El ser aliado o resistencia. No sé, capaz que Humberto Eco decía apocalípticos, integrados. Bueno, habrá otras maneras de decirlo. Y sin duda que de lo que le estoy hablando hay otras maneras de justamente de nombrarlo, pero cuando uno es aliado, uno sigue la corriente, hace lo que hacen los demás. Te pregúntese si hace lo que hacen los demás. Y cuando uno es resistencia, no, y sufre las consecuencias, porque es como si viniera una avalancha de frente y uno pusiera la mano para no ser barrido por la avalancha. Uno va a ser barrido igual.
Y entonces, en ese sentido, yo, por ejemplo, que me considero resistencia a muchas cosas que están pasando, sé que voy a ser barrido. Y de hecho, he sido barrido y voy a seguirlo siendo seguramente. Pero algunas veces uno no puede evitarlo, porque si estas son las únicas posibilidades, o aliado o resistencia, yo no puedo realmente elegir. Esto nos plantea un problema que es muy interesante y simplemente se los voy a dejar también para que ustedes lo piensen, que es la idea de si algunas veces nosotros podemos decidir las cosas, ¿no? Muchas veces se habla de la sexualidad y dicen, bueno, es la opción que elige. Él elige ser así, ella eligió ser así, o es su elección, ¿no? La sexualidad es una elección. Y no lo es. ¿Por qué? Porque uno no puede decir de pronto de un día para otro, ah, hoy voy a ser homosexual y listo. O ah, yo voy a ser heterosexual hoy. No funcionan así las cosas. Uno es lo que es. O es homosexual, o bisexual, heterosexual, con la etiqueta que sea, ¿no? Si quiere ponerle una etiqueta y si no, no se la ponga. Entonces, ¿qué pasa? Uno no puede decidir, no son decisiones reales. Y en este caso tampoco es una decisión real. Uno no es aliado o resistencia porque lo elija. Yo no digo, ay, voy a hacer resistencia porque yo creo que tengo que ser resistencia. O voy a ser aliado. No, no. Eso simplemente ocurre y se vincula con la personalidad. Sin dudas que este esquema es una reducción, pero plantea una serie de ideas que están todas vinculadas y que pueden ser útiles al momento de pensar nuestra realidad y pensar cómo es que nosotros nos relacionamos con los demás y con nuestra realidad y por qué nos pasa a veces lo que nos pasa. ¿Cuál ha sido la pretensión de este pequeño esquema del que yo les hablaba? Un poco escapar a la especialización, a la idea de que un profesor de literatura debe hablar solamente de literatura, a esa compartimentación de los conocimientos e invitarlos a reflexionar conmigo, a ver qué tan negligentes son en sus vidas, qué tan respetuosos son de las autoridades, em, qué tanto ustedes se victimizan. Porque también es cierto, yo podría decir, bueno, yo he sido víctima de muchas cosas, mirá, he sido víctima del autoritarismo de las direcciones, he sido víctima de la ignorancia de algunos alumnos, he sido víctima de... Yo no me siento cómodo victimizándome. O sea, capaz que es por como yo soy, pero para mí victimizarme no... O sea, me parece algo mezquino, ¿no? Me parece algo miserable. Pero bueno, entiendo que mucha gente la puede pasar mal y bueno, y en ese sentido, mucho peor que yo, y en ese sentido valdrá la pena para ellos victimizarse. Yo no lo hago. Al contrario, yo digo, bueno, está, pasan estas cosas, bueno, ¿por qué pasan? ¿Puedo yo cambiarlo de alguna manera? Si no puedo, bueno, no es mi lugar. Secundaria no es mi lugar, ¿no? Actualmente no es mi lugar. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? Conseguirme otro trabajo. Es eso, porque si yo voy a seguir peleando contra un sistema que está de rodillas frente a un montón de gente que lo está manipulando, tengo que irme del sistema. Y no me victimizo. O sea, es mi destino. Cuando yo empecé, ustedes me pueden decir, no, profe, el destino lo hace uno. Bueno, cuando yo empecé a estudiar para ser profesor de literatura, las cosas eran diferentes, pero eso fue hace 20 años. Entonces, no. O sea, en 20 años las cosas cambiaron mucho. Y van a seguir cambiando. Y no creo que para mejor. Entonces, tengo que irme del sistema. Es la verdad. Profesor voy a ser siempre. Pero otros que estén más adaptados a esta nueva realidad tan miserable que se viene, que ya se vino, está entre nosotros, podrán vivir de un sistema educativo totalmente miserable, totalmente desvirtuado, porque ellos mismos son miserables y son desvirtuados, son cínicos, son hipócritas, pero yo no soy así. Entonces, no es mi lugar. Y bueno, si no es mi lugar, no es mi lugar. Como siempre, gracias por mirar mis videos. Chao.